El próximo presidente recibirá una economía fracturada, con un desempleo y una pobreza en mínimos históricos, pero con un crecimiento mediocre, una inflación que no cede y una bomba de tiempo fiscal que amenaza con devolver esos avances. Después de 4 años, la economía ha tenido muchos cambios, una reforma tributaria que no cumplió con sus expectativas y dejó al gobierno sin caja, una política económica que golpeó al sector de hidrocarburos, que lideraba el crecimiento, y un gasto público récord que, a pesar de todo, logró bajar la pobreza, reducir el desempleo y aumentar la inversión en las regiones. Esta es la foto de la economía que deja el gobierno Petro. Así están las cosas. Las cifras hoy dan señales contradictorias. El desempleo está en su punto más bajo desde que hay mediciones. La pobreza cayó a su mínimo histórico. El dólar bajó a niveles que no se veían en 5 años. Pero al mismo tiempo el crecimiento del PIB es mediocre, la inflación no llega a la meta, la inversión privada cae y el gobierno rompió la regla fiscal en medio de la peor crisis de finanzas públicas desde los años 90. Pobreza, el mayor logro. La pobreza monetaria cayó a 31,8%, el nivel más bajo desde que se mide, lo que equivale a 1,2 millones de personas menos en situación de pobreza. La mayor parte de esta reducción se explica por la recuperación post-COVID y por el desempeño de Bogotá, que sola aportó el 25% de la caída nacional. Sin Bogotá, la reducción habría pasado del 7% al 3%. La pobreza extrema, por su parte, casi no se movió y no ha vuelto a niveles previos a la pandemia. Y los subsidios del gobierno nacional la aumentaron un 0,35%, según el propio DANE. Los lugares donde los subsidios sí funcionaron, como Bogotá, son precisamente donde la focalización fue más rigurosa y liderada por los gobiernos locales. El desempleo, el mínimo histórico. El desempleo pasó de 11,7% en enero del 2023 a 9,2% en febrero del 25. Este es el legado del presidente en materia económica. Más que una gran generación de empleo, lo que ha sucedido es una caída en la cantidad de gente buscando trabajo, que bajó 0,5% entre enero del 2025 y el 2026. Mientras la tasa de ocupación no se movió. Una de las razones es que muchos colombianos se han ido del país, lo que reduce la presión sobre el mercado laboral. Del empleo asalariado, es decir, el formal, 3/4 partes fueron en el sector público. Los contratos de prestación de servicios del Estado pasaron de 48.000 a 64.000 en 2024. Este es un primer problema de fondo. Una parte importante del empleo que baja la tasa de desempleo depende directamente del gasto del gobierno. Si el próximo presidente recorta ese gasto para arreglar las finanzas, el empleo público se cae y la tasa de desempleo sube. Es un indicador conectado al presupuesto. La subida récord del salario mínimo no afectó el desempleo, pero tampoco mejoró los ingresos reales de la mayoría de la gente. La cantidad de personas que ganan menos de un salario mínimo sigue siendo la misma. Lo que causó el incremento es que personas que antes ganaban más de 2 mínimos pasaron a ganar entre 1 y 2, porque las empresas no subieron los salarios que no estaban obligados a subir, pero por ahora tampoco dejaron de emplear gente. Inflación baja gracias al banco y mala comparada con nuestros pares. El gobierno entrega una mejor cifra de inflación de la que recibió. Pasó de 11,8% en 2023 a 4,9% en lo corrido del 2025. Pero volvió a subir pasando a 5% y con posibilidad de subir 4 puntos más este año. Esta reducción ha sido el resultado de los esfuerzos del Banco de la República, no de las políticas del gobierno. El banco es el que decide la tasa de interés base. Si la tasa es alta, se presta menos plata, la economía va más lento, pero la inflación baja. Esta reducción se ve a pesar de medidas del gobierno que empujan la inflación hacia arriba, como la subida del salario mínimo. Por eso la política monetaria ha enfrentado a Petro con el banco. El presidente ha pedido, con ataques públicos al Banrep, que baje la tasa de interés, pero por los miedos a que la ruptura de la regla fiscal y la subida del mínimo suba precios, el banco ha subido las tasas 2% en 2026, lo que ha llevado al gobierno a romper relaciones con la Junta. La inflación sigue por encima de la meta del banco, que es entre el 2 y el 4%, y los expertos no esperan que se cumpla en 2025. El PIB crece poco sin motor propio. El gobierno Petro comenzó muy mal en crecimiento. Después del rebote post-COVID, en 2023 el PIB creció apenas 0,6% y tuvo 3 trimestres de crecimiento negativo, lo que en finanzas se conoce como recesión técnica. En 2025 la economía creció 2,7%, una cifra mejor que la del 2023, pero sigue por debajo del promedio histórico del 3,9%. Y este crecimiento no es parejo. Está concentrado en sectores como el entretenimiento, que crecen porque la gente gasta más y no porque el país produzca más. Ese consumo está impulsado por remesas récord, crédito de los hogares y gasto del gobierno. Son motores que dependen de factores externos y si se frenan, el crecimiento se cae. Por eso, otro gran problema es que mientras el consumo crece, la inversión cae. La formación bruta de capital, es decir, carreteras, máquinas, fábricas, decreció en 2025. Sin inversión no se produce más. Y si no se produce más, el consumo adicional solo se puede producir con importaciones o con precios más altos. De hecho, las dos cosas están pasando. La inflación sube y Colombia en 2025 tuvo más importaciones que exportaciones. En el acumulado, incluso con COVID, a esta altura del gobierno de Duque, el crecimiento acumulado era mayor que el de Petro. Solo Pastrana queda por debajo.
Salud fiscal, la bomba de tiempo. El gobierno rompió la regla fiscal y registró en 2024 un déficit de 6,7% del PIB, el más alto sin contar los años de pandemia. En enero del 2025, el déficit mensual fue el más grande de la historia, 12 billones de pesos. La deuda pública llegó al 61,3% del PIB. Es la primera vez desde que existe la regla fiscal, creada en 2011, que la cláusula de escape se activa por fuera de una crisis externa. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dio concepto negativo, argumentando que no hay un hecho macroeconómico que justifique la medida. El problema es que esto crea un círculo vicioso. Entre más se gasta sin ingresos, más sube la necesidad de deuda. Cada nuevo anuncio fiscal sube la prima de riesgo, que hace los préstamos más caros. Entre más cara la deuda, más se necesita pedir prestado para pagar los intereses de la deuda anterior. Colombia paga hoy 74 billones de pesos en intereses al año, el 4,4% del PIB, una cifra récord que solo subirá mientras el país siga sin regla fiscal. El gobierno logró reducir el saldo de la deuda actual a cambio de 83 billones de pesos más en deuda en el futuro. La caja del gobierno también se ha deteriorado. Los depósitos del tesoro, la plata que el gobierno tiene en su cuenta de ahorros, llegaron a 1,8 billones de pesos en agosto del 2025, menos que en los años de pandemia. Mientras tanto, la reforma pensional aumentará la deuda pensional en 40 puntos del PIB en sus proyecciones futuras. La reforma al Sistema General de Participaciones sumará otros 10 puntos en gasto. La inversión extranjera se ha frenado y Colombia perdió acceso a la línea de crédito flexible del FMI. Cada decisión tomada en los últimos años ha hecho más difícil el ajuste que viene. La visión contraria la expresa Jairo Bautista, exdirector del presupuesto del gobierno Petro. Los dilemas para el sucesor. ¿Cómo volver a la regla fiscal? Sin regla no hay confianza y sin confianza la deuda se encarece, pero volver implica recortes que el país difícilmente aguanta. El próximo gobierno tendrá que decidir si regresa a la regla actual, diseña una nueva o sigue sin límites de endeudamiento, con todas las consecuencias que eso trae. ¿Cómo recortar sin devolver los avances? Si se recorta el gasto público, cae el empleo estatal, baja el consumo y puede subir la pobreza. El próximo gobierno tendrá que ver dónde meter la tijera sin deshacer los avances sociales que se lograron. Pero no recortar tampoco es opción. La deuda sigue creciendo y cada vez es más cara. Nueva reforma tributaria, se necesitan más ingresos, pero el Congreso no ha aprobado más impuestos y la carga tributaria a las empresas ya es de las más altas de la región. Colombia necesita una reforma profunda que logre redistribuir mejor, pero ningún gobierno ha logrado hacerlo. ¿Cómo recuperar la inversión privada? Sin inversión privada el crecimiento no se sostiene. Pero la ruptura de la regla fiscal, la reforma pensional, la reforma laboral y la incertidumbre política han espantado al capital. Reconstruir esa confianza tomará tiempo y señales claras y el próximo gobierno tendrá poco margen fiscal para dar incentivos. ¿Qué hacer con los hidrocarburos? El gobierno Petro frenó la exploración de petróleo y gas en nombre de la transición energética, pero los hidrocarburos siguen siendo la principal fuente de divisas y de ingresos fiscales a través de Ecopetrol. El próximo gobierno tendrá que decidir si reabre la exploración para generar ingresos en el corto plazo o mantienen la apuesta por la transición, sabiendo que las arcas del Estado no dan espera. Para los colombianos, estas decisiones significan una cosa concreta. Las decisiones de los dos últimos gobiernos se pagarán con más impuestos, menos inversión pública y ajustes duros durante varios periodos más.